La Escritura dice que de la boca de los niños y de los que maman fundó el Señor su gloria, y el oír los cantos infantiles adorando y alabando al Señor es un deleite para nuestra alma. Los que estamos aquí presentes, tomen asiento ya, por favor, en sus lugares, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Ahí en tu casa también, prepárate para recibir a Araceli Santiago, que hoy nos va a compartir el mensaje de esta mañana, y damos la gloria al Señor por la palabra que vamos a recibir, y preparemos ahí cada uno de nosotros nuestro corazón y nuestros oídos. Padre, ponemos en tus manos a tu hija Araceli, te damos las gracias, Señor, por la palabra que tú has dado en ella. Queremos pedirte, Señor, que unja sus labios y nuestros oídos para que tu palabra fluya a través de su boca y nuestros oídos y ojos espirituales puedan recibir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes aquí presentes y a todos los que a través de Facebook Live se conectan con nosotros. Dios nuestro Señor y Salvador sea con cada uno, que hoy su palabra nos sea revelada. Me pongo en sus manos y que su Espíritu Santo sea el que nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les confieso que después de escuchar todos los sermones que el pastor y la pastora Alma nos han compartido, pues no sabía exactamente por dónde empezar. Pues en los domingos anteriores ya se ha hablado de la importancia que tiene la celebración de estas fiestas navideñas y pues casi no me dejó mucho chance, ¿no? Pero bueno, incluso Dios nos habla de una manera muy distinta a cada uno de nosotros. Pero indudablemente todas las cosas que se han compartido estos domingos, pues nos ha servido para reflexionar y para darnos un tiempo de ver que pues todo lo relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesús es algo que muchos no sabemos o muchos no sabían cómo interpretar todas estas cosas. Ya sabemos que a María y José les fue anunciado su nacimiento, que desde el Nuevo Testamento los profetas lo anunciaron, también de que a pesar de la sorpresa de María y Jesús, ellos fueron obedientes. Ellos, después de saber que podían pasar por momentos muy difíciles, ellos sabían que la obediencia estaba primero para nuestro Señor. Sabemos también que un ángel les anunció, les avisó del nacimiento de Jesús a los pastores y que bueno, ellos acudieron a ver ese gran evento. El pastor también había comentado de que hiciéramos preguntas a algunas personas, ¿no? De qué era para ellos la Navidad, qué pensaban, por qué la festejaban. Y efectivamente, bueno, pues me di a la tarea de hacerlo y las respuestas fueron muy variadas. Casi todas coincidían en que era una fecha que normalmente las familias se reúnen para festejar. Hay familiares que a lo mejor solamente en fechas muy importantes, pues las vemos, que eran momentos de alegría, también recordaban momentos pues de circunstancias difíciles que hemos pasado. Y bueno, pues estos 2 años anteriores, el 20 y todo este 21, han sido momentos en que muy difíciles y que muchas personas han perdido familiares, han perdido amigos, han perdido compañeros de trabajo, y ha habido pues mucho sufrimiento a través de esta pandemia. Sus respuestas pues además me llevaron a preguntarles, bueno, ok, tú festejas la Navidad, pero
¿Por qué la festejas? Y sus respuestas eran así como que, bueno, pues también el nacimiento de Jesús. Y eso me llevó a pensar en que ya era como una segunda opción de festejo. Hubo también quienes me decían que no la celebraban, que hay personas que realmente no celebran esta fecha como muchos de nosotros, que era más importante la celebración del Año Nuevo y que pues era porque le daban gracias por haber pasado un año más, por todo eso. Y les preguntaba, bueno, ¿y por qué ustedes y a quién le dan gracias? Y me dijeron, pues a Dios. Bueno, ¿y por qué si le dan gracias a Dios no festejan su nacimiento? Y bueno, pues ahí ya como que, pues decían, no, pues es que, bueno, pues sí es importante, pero pues sí, ya no contestaban más. También me di la tarea de preguntarle a algunos niños y algunos niños me decían, bueno, pues porque recibimos muchos regalos, rompemos la piñata, recibimos muchos dulces, en fin. Este tema, hermanos, lo he nombrado el antes, el ahora y el después. Con Jesús tenemos todo eso, el antes, el ahora y el después porque marca tu futuro. Y bueno, vamos a la palabra. Hemos hablado mucho en estos domingos anteriores el capítulo 1 de Juan. Vamos a leer el capítulo 1 de Juan, del 1 al 5. Vamos a analizar el versículo 1. Si alguien nos ayuda, por favor, dice, ¿alguien que nos pueda ayudar? El versículo 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo inicia así, como dice el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ya sabemos también que verbo, logos, la palabra, significan lo mismo. Este evangelio comienza con una gran verdad. En el principio era el verbo, es decir, que el verbo es el comienzo de todo lo existente. Por lo tanto, comenzó con el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Este versículo habla de la existencia de Jesús, de los inicios, desde los inicios del mundo, desde los inicios del universo. El versículo 2 menciona, este era en el principio, vuelve a repetir, este era en el principio con Dios. Estaba junto a Él, estaba con Él. El versículo 3 menciona, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyéndote a ti y a mí, a todos. Antes, dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sabemos, y lo menciona la Biblia, que Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz
de los hombres. El versículo número 5, también del libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, maravillosamente, la luz del mundo, nació de noche. En Juan 8:18 también, si alguien me puede ayudar a leerlo. Juan 8:12. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es. La luz nos fue revelada. La luz vino al mundo de noche, en tinieblas. Nosotros también estábamos en tinieblas. Cuando nosotros le conocimos a Jesús, cuando sabemos de la palabra, cuando el velo nos fue quitado de los ojos, nos dimos cuenta. En ese momento tuvimos esa luz que resplandece aún en las tinieblas. En otro versículo del libro de Juan dice: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, nosotros podemos tener vida eterna junto con Jesús. Por eso llamé a este tema el antes, porque Jesús ya existía antes de que tú y yo existiéramos. El ahora, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, es el ahora. Y el después, porque dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto determina tu futuro, determina mi futuro, determina el futuro de todos aquellos que quieran creer en Jesús, creer a lo que Él vino. Podemos tener vida eterna. Es una decisión. Hace poco alguien comentaba que no era decisión de esa persona tener el cielo o ir al infierno. Y me gustó que ella preguntara eso, porque me dio la oportunidad de decirle: ¿sabes qué? O sea, es una decisión que tú puedes tener. Si puedes decidir a dónde quieres ir al cielo o ir al infierno. Porque ella me dijo: es que no es cuestión mía, yo no lo puedo decidir, pero de verdad que sí lo podemos decidir. Yo pude decidir lo que quería para mí en el futuro. Yo andaba perdida, yo andaba en tinieblas, pero ahora tengo esa vida eterna. Yo tengo esa luz que en medio de las tinieblas me rescató. Jesús nació como un bebé indefenso.
En el mundo anduvo y el mundo no le conoció. Pareciera que se repite. Antes, ahora. Ojalá no se repita después. Jesús anduvo en el mundo. Nació como un bebé indefenso. Creció como cualquier otro niño. Pero se interesaba en las cosas, en los asuntos de su padre. Después, cuando inicia su ministerio, pues él a lo que vino fue precisamente a compartir, a darnos a conocer lo que su padre quería que nosotros supiéramos a través de él. Si entendemos que Jesús es el verbo, logos y la palabra, lo más común que hacemos nosotros para podernos, o sea, cuando hablamos, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos? Pues comunicarnos. Por lo tanto, Jesús es la comunicación. Jesús vino a este mundo para darnos a conocer, como les decía, los mandamientos e instrucciones que Dios, el Padre, le decía. Dios Padre empezó a trabajar con Jesús desde el principio. Comenzó su obra con él. Jesús y el Padre mantenían una estrecha comunicación entre ellos. De hecho, Jesús, como les decía, no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre que le enviaba. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero miren, hay muchas razones por las que Jesús nació. Muchos propósitos nacieron con él. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Esa comunión con el Padre. Adán y Eva tuvieron esa comunión, pero ellos la perdieron. La perdieron desde el momento en que decidieron desobedecerle a él y mantener una comunicación con el diablo. Desde el momento en que decidieron hacer lo que el diablo les decía y no hacer lo que Dios les había dicho, que les había recomendado. Vino a ser la puerta de sus ovejas. Vino a dar vida en abundancia, a acercar el reino de los cielos. Vino para que todos le recibieran, pero que muchos rechazan. Vino para que tú y yo que le hemos recibido, formemos parte de esa familia, para que podamos ser hijos de Dios, del Dios vivo. Está en nuestra decisión qué es lo que queremos. Ya finaliza el año.
Y ahora me he dado cuenta que en redes sociales o en las pláticas con amigos, con vecinos, con familiares, pues mucho se ha dado de postear o de decir, pues, Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios te guarde. Y sí, está bien todo eso, son buenas cosas que nosotros deseamos, que sea para otras personas o para nosotros mismos. El propósito fundamental de que Jesús naciera se puede resumir en algunos puntos. Ya mencionamos que vino a hacer la voluntad del que lo envió. En el Evangelio también de Juan, he mencionado mucho el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se sujetó en todo momento, en todo el tiempo, a la autoridad de su Padre. Nunca hizo nada que fuera por sí mismo. De hecho, él siempre oraba, siempre iba a solas a orar para pedirle dirección al Padre. En otro versículo también del capítulo del libro de Juan dice que Jesús nunca habló palabras, pensamientos, propuso ideas o actuó por iniciativa propia. Siempre hizo lo que el Padre le dijo. Vino a hacer las obras del que lo envió. Nótese que decimos el que lo envió, lo que significa que vino a demostrar las obras de Dios, a brillar como la luz del mundo, a hacer obras de amor, obras de poder, de misericordia, obras que reflejan el carácter de Dios, obras de justicia. Jesús también vino a destruir las obras del diablo. Dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, cuando se decidió rebelarse contra Dios. En la segunda parte de este versículo, dice que es el versículo de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando yo andaba en tinieblas, ¿qué es lo que pasó? Deshizo todo aquello, mi pasado, que no le agradaba a Dios. Ese pasado que avergonzaba a Dios, que me avergonzaba a mí. Deshizo todo eso. Decidí que Dios deshiciera todo ese mal. Todo lo que ante sus ojos era malo. Y empecé a entender que yo tenía también, igual que el Hijo, empezar a ser mejor cada día, hacer las obras
que también Dios me ordenaba a hacer su voluntad, a obedecerle. El ladrón no vino sino para robar. ¿Qué nos roba? Nos roba la paz, nos roba nuestros sueños, nos roba nuestros anhelos. Vino a matar y también vino a matar todo lo bueno que pudiera haber en nosotros. El diablo siempre viene a hacer lo malo, eso es lo que debemos entender. Y vino a destruir la creación de Dios. Vino a destruir la vida de todos los demás. Vino a destruir el mundo. Lo que Dios hizo con sus propias manos fue al hombre. Por lo tanto, lo que más le interesa destruir al hombre, al diablo, es al hombre. Y nosotros, cuando caminamos en tinieblas, estamos expuestos a que nos destruya. Por eso es decisión dónde quieres estar, del lado bueno o del lado malo. Con Dios no hay intermedios. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. También en el capítulo 3, versículo 15 del primer libro de la Biblia dice, si ya lo encontraron, ¿me pueden decir amén? ¿Lo pueden leer todos los que están aquí presentes? Es Génesis capítulo 3, versículo 15. Una vez más se demuestra cómo Jesús estaba presente desde el principio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente, o sea, la semillita que dio vida, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, o sea, María, es Jesús. Y la simiente de la serpiente, que el diablo usó como gancho para que Adán y Eva cayeran, ¿verdad? Entonces, esa simiente es el pecado. Jesús nació y murió con el propósito de salvar a la humanidad a la que el diablo nos había condenado, a la muerte eterna.
Jesús murió en la cruz por nosotros, dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre para darnos vida en abundancia. Algo que veía yo cuando estaba yo estudiando y preparando esto era que cuando Jesús iba a ser pues crucificado y durante todo el martirio que él sufrió, sus enemigos habían escuchado lo que él hablaba cuando se dirigía a la gente que le seguía. Ellos habían escuchado lo mismo. Habían entendido sus palabras. Habían entendido las palabras que él hablaba acerca de su resurrección. Por eso ellos se aseguraron, según ellos, de que no hubiera forma humana, ninguna manera posible de inventar la historia de la resurrección. Pero Dios es grande, Dios es maravilloso. Sin saberlo, ellos magnificaron la verdadera resurrección. Una resurrección sobrenatural. Pero lo más triste es que a pesar de que los fariseos habían entendido esas palabras de Jesús, su orgullo y su autojustificación por todo lo que habían hecho con Jesús, les impedía ver a Jesús como el Mesías prometido. También sucede en nuestros tiempos. Muchas personas habíamos escuchado anteriormente, antes de conocer la palabra de Dios, habíamos escuchado, quizá alguien con todas las buenas intenciones nos habían compartido. Recuerdo muy bien que en una ocasión, cuando yo todavía era estudiante, imagínense en aquel tiempo, ya pasaron algunos años, yo iba en el transporte, yo me dirigía a la escuela en transporte público y yo iba muy, pues la verdad muy triste, no sé, quizá momentos en que como adolescente o como, pues pensando en situaciones que se viven a veces en familia, yo iba muy triste y me interesó ver que una señora llevaba un libro y ella leía ese libro. No me acuerdo muy bien el título, pero algo así como el libro de oro, algo así, no recuerdo muy bien. Y la señora se dio cuenta que yo leía parte de ese libro, alcanzaba yo a echarle ojito, y me dijo, ¿te interesa este libro? Y le dije, pues sí, te lo regalo. Y yo le dije, ay, pero me da pena, usted lo viene leyendo. No, de verdad, te lo regalo. Aquella vez fue la primera vez que tuve un acercamiento con la palabra. De esto te cuento que tendría yo 14, 15 años. Entonces, pues, sí lo leí, alguno no lo terminé nunca, pero fue el primer acercamiento. Dios estaba buscándome
Faltaba que yo supiera realmente que Él se interesaba en mí. Posteriormente, una persona me regaló un cassette que en aquel entonces existían. Ya mucho después, me regaló un cassette de unas alabanzas. Fue el segundo aviso. La tercera fue en una situación muy difícil de familia. Y yo entré a una iglesia, pues, desolada, triste. Esa fue la tercera vez, la tercera llamada. Fue cuando yo sentí esa gran necesidad de acercarme a Dios. Y de verdad, esa fue la tercera llamada, fue la vencida. Yo me rendí a Dios. Cuando posteriormente me hablan de la palabra, fue algo maravilloso porque sabía que era Dios el que me estaba llamando. Sabía que era Dios que no quería que me perdiera. Ahora le doy toda la honra y la gloria solo a Él. Desgraciadamente, pues sigue sucediendo lo mismo, ¿no? En el caso de algunas personas que les dan la primera y la segunda y la tercera y nunca llega la vencida. Jesús nació y fue creciendo en estatura y en sabiduría. Siempre se interesó en los asuntos del Padre, como ya lo habíamos comentado. Él sabía a lo que su Padre lo había mandado a la tierra. Tuvo tentaciones, sí, como todos nosotros, pero Él nunca pecó. Por eso Él es santo, santo, santo. Ahora nosotros tenemos esa maravillosa esperanza. Sabemos, todos los que creemos en Él, los que le hemos entregado el control de nuestras vidas, sabemos que aún muertos podremos tener en Él vida eterna. Él nos ha rescatado, Él nos ha librado del pecado. Que seguimos pecando, somos humanos, cometemos muchos errores. Y quizá las personas nos digan, pero pues, ¿cómo vienes tú a decirme esto si tú mira esto, lo otro? Pero no, estamos en la brecha, seguimos caminando como Él nos dirija, seguimos caminando bajo su brújula, bajo su control. Y hasta que Él nos llame a cuentas, cuando Él nos llame a su presencia, entonces daremos cuentas. Solo a Él. Él es el único que tiene esa autoridad para juzgarnos. También he entendido que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso te repito, es tu decisión, es mi decisión que podamos reclamar el regalo de la salvación. Es un regalo precioso que tú puedes experimentar.
Podemos recibir muchos regalos que nos agraden, pero este es el más maravilloso, el más grande, este que no se puede comprar ni comparar con nada. Este regalo puede ser tuyo. Cuando nosotros pues en casa hacemos nuestra celebración de Navidad, normalmente unos años acá hemos hecho una precena, le hemos llamado, porque bueno, pues los hijos tienen ya sus propios compromisos con sus familias, en fin. Entonces hacemos una precena y nos la pasamos súper bien. Y de verdad que es muy bonito recibir regalos. Nosotros, para no meternos en problemas, lo que hemos decidido es pues ya no hacer intercambio de regalos o ay, me falta regalarle a la mamá, a la abuelita, al tío, a la hermana, al nieto. Ya no nos metemos en tantas broncas y bueno, como la hermana Alma también la semana pasada nos decía y nos daba consejos acerca de la economía, acerca de cómo mantener la línea, no comer tanto en estos días, aunque es bien difícil, ¿verdad? Pero bueno, entonces nosotros decidimos ahora que hacemos, ponemos el precio de un regalo, ¿no? Digamos, no sé, por decir así, 500 pesos. Y compramos regalos para quienes nosotros de la familia decidamos participar y compramos un regalo pues que es para la casa, de uso para la casa, o sea, un adorno, unas toallas, en fin, algo que nos funcione y ya nos quitamos de que si le gustó, que si le quedó, que si hay que cambiarlo, que, en fin. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Por eso mencionaba yo de los regalos, porque de verdad que el regalo que Jesús nos da, ese nadie te lo puede dar. Él es el único que te lo ofrece. Tómalo en tus manos. Es tan fácil. Es tan fácil. Ríndete a Él. No esperes más. Nunca sabemos si hay un más, si hay un día más, si hay un mes más. No lo sabemos. Este es el único regalo tan precioso. Es el único regalo que a nadie le va a costar. Jesús ya pagó. Jesús ya lo hizo por ti. Acéptalo. Oremos. Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias por el día glorioso en que naciste. Que aunque no sabemos la fecha exacta de tu nacimiento, celebramos este acontecimiento llenos de gozo. Gracias por hacernos entender que cuando dejamos que tú nos guíes a la verdad y nos abandonamos en tus manos, tú transformas nuestra vida. Es cuando podemos experimentar un cambio verdadero en nuestros corazones. Gracias porque podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por el amor que nos diste en la cruz. Es el mejor regalo que hayamos podido recibir. Igual nosotros podemos regalarte nuestra entrega total, nuestro servicio. Te podemos dar la honra, debemos darte la honra y la gloria y todo el dominio por siempre y para siempre.
Te damos muchas gracias, Señor, por la palabra recibida. Gracias, Señor, porque utilizas a tus siervos más vulnerables para que a través de nosotros pueda ser escuchada tu palabra. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Amén y amén.